En ediciones anteriores hemos disfrutado de disertaciones que estuvieron a cargo de Daniel Malcolm, quien fue primer rector de la Universidad Nacional de San Martín, y los profesores Guillermo O'Donnell, Carlos Frasch, Gastón Burucúa, José Rodolfo Galvele, Marcos Saraceno, Juan Carlos Tedesco, Carlos Acuña, Galo Soler Ilia, Laura Malosetti, entre otros. Hoy la lección inaugural estará a cargo del licenciado Héctor Otegui, presidente de Investigaciones Aplicadas Sociedad de Estado, INVAP. Para dar comienzo de una forma apropiada, vamos a presentar a continuación a Juan Falú, director de la licenciatura en Música Argentina del Instituto de Artes Mauricio Kagel. Bueno, es un gusto y un honor estar convocado para esta apertura en este encuentro importantísimo. Pero más que agradecer que me hayan invitado, agradezco que inviten a la música, que tratamos de honrar desde el Instituto de Artes en esta querida universidad.
Bueno, he tocado un clásico entre las composiciones de Ariel Ramírez, que tuvo muchos clásicos, y esta es una samba que se llama La Triste Cita. Y voy a cerrar este saludo musical con una canción muy tradicional de La Rioja y de Catamarca, que es un canto de carnaval. Tambor de la luna y en amor de carnaval. Algarrobo, algarroba, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarroba, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarroba, la vidala por las noches salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y en amor de carnaval. Con el tambor de la luna y en amor de carnaval. Con el tambor de la luna y en amor de carnaval. Con el tambor de la luna y en amor de carnaval.
Muchas gracias, muy amables. A continuación hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de San Martín, contador Carlos Greco. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias en particular a nuestro disertante que nos ha aceptado el desafío de dirigirnos su palabra. Gracias a los decanos, a los secretarios, a todos los que nos acompañan, en particular a quienes han sido convocados en primer orden, que son nuestros doctorandos. Bueno, hoy nos convoca la celebración de una tradición. La Universidad de San Martín ya hace más de 10 años recrea esta vieja tradición universitaria que tiene su origen en un rito religioso, que era la jornada escolástica que se hacía en algunas instituciones previo a unas vacaciones o licencias. Nosotros y la universidad en su conjunto ha recreado esta tradición y, como recién nos decía el locutor, personalidades referentes de nuestra casa y algunos externos nos han acompañado en estas convocatorias que hacemos anualmente. Generalmente nosotros cada inicio de año damos la bienvenida a nuestros estudiantes en las jornadas de integración ahora resignificadas. Y en este caso, la Lectio Brevis la hemos demorado unos meses, pensando también en un nuevo sentido para la universidad. Por eso es que la resignificamos teniendo como primeros invitados a nuestros doctorandos. Es un acto en el que va a haber un disertante, donde hay un auditorio, y en la esencia de esa comunicación, de esa interacción, lo que queremos es recrear ese valor que tiene trabajar alrededor del conocimiento. Para que el disertante y quienes lo escuchan tengan esa experiencia que nosotros llamamos transformadora de vida alrededor del conocimiento, pero también para que sea una señal para el resto de la comunidad. ¿Cuál es la señal que queremos dar? La señal de una universidad que asume el desafío de pensarse como una universidad del siglo XXI. La señal en donde creemos que los doctorandos son el lugar donde se produce la simbiosis entre las dos grandes o tres grandes dimensiones del trabajo universitario: la formación, la generación del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Nosotros tenemos una alta expectativa sobre ese espacio de la universidad, el espacio de los doctorados. Porque queremos que desde ese espacio, profesores, autoridades, profesores, directores, doctorandos, creadores, es de donde se tiene que repensar la universidad del siglo XXI. Recién conversábamos con Héctor lo paradójico de la tradición universitaria y el desafío que tiene que asumir la universidad, mucho más en nuestro país. El desafío de pensar cuáles van a ser las carreras del futuro. El desafío de pensar cuáles van a ser los trabajos interdisciplinarios. El desafío de pensar cuáles van a ser las barreras que hay que vencer respecto de los tabiques de las disciplinas. El desafío de pensar que una universidad argentina tiene dos grandes legados: el legado de la reforma del 18 y el legado de la gratuidad universitaria. Este año se cumplen 70 años de ese gran hito, de esos dos grandes hitos. El año pasado se cumplieron 100 años de la reforma, este año 70 de la gratuidad, que conforman un sistema casi único en el mundo: autonomía, cogobierno, libre acceso, gratuidad. Pero tenemos que pensar una universidad que también ejerza la autonomía de manera responsable. Una universidad que se siente interpelada por la realidad. Una universidad que no desatienda, y no lo digo en términos utilitarios, las necesidades que la sociedad le plantea. Por eso hoy le hemos pedido a
Héctor Otegui, que nos cuente la experiencia, que nos cuente la historia, que nos cuente su compromiso con un desarrollo de país posible. Entonces los invitamos a que escuchemos esta experiencia con el compromiso, y en particular a los doctorandos, de no abandonar sus ideales, de seguir teniendo un sueño, de trabajar todos los días por ese sueño, pero también en el entendimiento que trabajamos en una institución pública, que la sociedad nos sostiene y que tenemos que generar valor desde una universidad pública. Muchas gracias. Héctor Otegui nació en Buenos Aires. Se graduó en física en el Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche en el año 1970. Tiene una maestría en física de la Universidad del Estado de Ohio en 1972 y una maestría en gerenciamiento en la Universidad de Stanford en 1985. Durante su gestión, INVAP se consolidó como líder en el mercado de proveedores internacionales de reactores nucleares de investigación. Se lanzó exitosamente en el área espacial con el diseño y la fabricación de satélites para la observación terrestre y de comunicaciones, y desarrolló también radares para aplicaciones militares y civiles. También, durante su gestión, la empresa fue distinguida con el premio CONEX de platino en 2 oportunidades, año 2008 y 2018, como así también obtuvo el máximo galardón, el CONEX de Brillante 2018, que premió a las personalidades e instituciones más destacadas de la última década en la Argentina. A su vez, Héctor Otegui es presidente de la Fundación INVAP desde su creación en el año 2014, institución que tiene como misión ser catalizadora de transformaciones innovadoras necesarias para un futuro sustentable, vinculado estratégicamente a actores públicos y privados. Tuvo actuación docente en universidades nacionales y en los Estados Unidos. Realizó más de un centenar de exposiciones sobre actividades de INVAP y políticas tecnológicas en distintos foros locales e internacionales y en programas de radio y televisión. A continuación, será un placer escuchar al licenciado Héctor Otegui, quien impartirá la Lectio Brevis, El caso INVAP, una Argentina posible. Lo escuchamos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación acá de la universidad a través del rector y muchas gracias por los que están presentes, que van a dedicar una hora, espero que no sea más, a escuchar cómo en base a la experiencia de una empresa de tecnología como INVAP nos hemos relacionado, a pesar de las distintas variables externas a lo largo de estos un poquito más de 40 años, se pudo hacer desarrollos tecnológicos de cierta relevancia nacional e internacional, a pesar de que no había una política de Estado con continuidad como sería deseable. Y un poco basado en ese caso, tomar un ejemplo concreto que marcó un antes y un después de INVAP, en las actividades de INVAP, que fue un proyecto de exportación muy importante, el caso de Australia, que lo voy a contar un poquito en detalle, que nos sirva de base para ver qué cosas, además de todo lo que es la capacidad técnica, científica, no solo de INVAP, de la Comisión de Energía Atómica, de las universidades, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, qué más hizo falta de distintos organismos del gobierno, fundamentalmente nacional, las embajadas, etcétera, para que se pudiera concretar ese proyecto en primer lugar, ganarlo, poder participar en esa licitación y después ejecutarlo. A partir de ahí sacar algunas conclusiones sobre lo que en la práctica todavía no es una política de Estado, pero que es muy importante, que tiene que ver cómo usar en forma inteligente o en forma estratégica el poder de compra que tiene el Estado. Así que ese va a ser otro capítulo, digamos, dentro de la charla importante. Y finalmente hacer algún comentario sobre el origen de la empresa y un poquito en qué andamos hoy, casi hacia el final. Y si todo llegamos más o menos con tiempo, mostrar un videíto corto de algo de la Fundación INVAP que recién mencionaba el locutor. Así que
Ese es un poquito el panorama. Si uno quiere mostrar, de lo que estamos hablando un poco tiene que ver de poner en práctica lo que es el famoso triángulo de Jorge Sabato. En definitiva, lo que dice ahí, ¿no es cierto? El desarrollo tecnológico es un elemento clave de su competitividad. Y justamente lo estamos, bueno, cada tanto recurrentemente en la Argentina sufrimos estas crisis del sector externo, de la escasez de divisas para afrontar los compromisos, para poder ese desbalance que ocurre entre lo que exportamos y lo que importamos, y que justamente eso tiene que ver con esa palabra, con ese concepto que es la competitividad. Y la competitividad tiene varios factores que la influencian, por supuesto, no solo el tecnológico. Hay factores que tienen que ver con logística, con leyes aduaneras, con falta de financiamiento, etcétera. Hay varios elementos. Pero un elemento importante es el tema de la tecnología para ser competitivo. Entonces, eso lo necesitamos porque cuando uno quiere exportar, evidentemente compite afuera, pero también inclusive con esta tendencia a apertura de mercados, al mercado global, etcétera, también para competir, para vender acá en el mismo país, porque hay ofertas extranjeras. Así que, digamos, por esas razones, si uno dice, bueno, tenemos que salir de esta situación, digamos, delicada, económica, uno tiene que apostar a lo que hacen y siguen haciendo otros países, que es unificar distintos esfuerzos del Estado Nacional, fundamentalmente, las provincias también, a favorecer las condiciones para que se den estos desarrollos tecnológicos en distintas áreas. Hay varias excepciones, por supuesto, no es solo INVAP, pero son contadas con los dedos de la mano, o sea, lo que hace falta es eso que decimos, esa política. Y un poco en INVAP tenemos esos tres factores, ¿no es cierto? El factor gobierno, somos una empresa del Estado, el factor de científico-tecnológico, de ahí venimos, en realidad el grupo fundador de INVAP proviene del Balseiro, de la Comisión de Energía Atómica, y también lo que es que somos una empresa, operamos como una empresa. Hace un rato conversábamos con Carlos el tema que INVAP no tiene, desde el principio, no tiene subsidios, no tiene aportes, los sueldos no se pagan, no es una cosa que viene en forma automática todos los meses y todos los años, sino que depende de los trabajos que se entreguen, depende de haber conseguido esos trabajos, haber logrado ejecutarlos bien, cobrarlos, que a veces no es tan fácil, y con eso poder afrontar los pagos de operativos de una empresa normal. Así que un poco esa es la idea. A manera de introducción, un poquito ir entrando en calor, tenemos previsto un videíto de 3 minutos que hace un poco un panorama general de lo que es INVAP y va a facilitar la comprensión de lo que sigue después. Así que, si pueden pasar el videíto ahora. Satélites de observación terrestre y para comunicaciones. Radares para vigilancia y control del tránsito aéreo. Reactores de investigación. Servicios a centrales nucleares. Centros de terapia radiante. Turbinas eólicas. Proyectos tecnológicos complejos a medida de cada cliente. En INVAP, estos desarrollos son posibles gracias al principal capital de nuestra empresa, su gente. Más de 1000 personas trabajan día a día en INVAP. En su mayoría profesionales y técnicos altamente capacitados. Talentos que provienen de distintos lugares de la Argentina y del mundo. Atraídos por una misma idea, una misma pasión. Enfrentar nuevos desafíos y buscar la manera de resolverlos a través del trabajo colaborativo.
Desde el inicio, este modelo de empresa ha resultado exitoso e INVAP se ha convertido en un referente mundial en tecnología nuclear. Además, es la primera empresa latinoamericana capaz de desarrollar misiones satelitales complejas. Con oficinas en diferentes lugares del mundo y de Argentina, su sede principal se encuentra en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Un lugar fantástico donde prosperó un proyecto que hace 40 años, cuando nació INVAP, parecía imposible y hoy es un sueño hecho realidad. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar ya al ejemplo concreto que mencionaba, la parte del proyecto de la exportación de un reactor, un centro de investigación nuclear, fundamentalmente el reactor a Australia, en este caso ya un país industrializado. Eso de alguna manera muestra el nivel competitivo de la industria nuclear argentina. Este es un proyecto que, si bien INVAP tiene la responsabilidad, participa también la Comisión de Energía Atómica y otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y además nos va a servir, como decía antes, para poder relacionarlo con qué más hizo falta aparte de la capacidad científico-tecnológica. El reactor es un reactor multipropósito, pero fundamentalmente para producir radioisótopos para uso médico. Australia era un país que ya tenía un reactor de 40 y pico de años, 45 años inglés, con el cual se abastecían de esos radioisótopos tanto para Australia y algo exportaban a Nueva Zelanda. La idea era de ellos ampliar eso, transformarlo eso en un negocio de exportación, incluyendo países como Estados Unidos, etcétera, y necesitaban un reactor más grande, más moderno. Ese reactor ya había que sacarlo de uso. Hicieron una licitación internacional, fines de los 90, año 98, 99, donde participaron 8 empresas, incluida INVAP, en la parte de selección, 4 calificaron, y cuando uno compara a las empresas que calificaron, empresas como Siemens, empresas como Technicaton, que hace los submarinos nucleares franceses, o una empresa canadiense que hizo la central nuclear acá en Embalse. Así que empresas mucho más grandes, con mucha más tradición tecnológica, y nuestra diferencial fue, porque no ganamos por ser el menor precio, nos fue adjudicado por tener precio-calidad, que era el criterio con que adjudicaban Australia. Eso habla también de Australia, que no tienen por qué dar la licitación a la oferta más barata, sino lo que es más conveniente, precio-calidad. Digamos, eso se empezó se firmó el contrato a mitad del año 2000, y en el plazo de 6 años se entregó el reactor. Y hoy los australianos, en cuanto Congreso van mundial científico-tecnológico, hablan maravillas de la experiencia de haber trabajado con la Argentina y de cómo está funcionando el reactor. Este año ya cumple de la puesta en marcha, ahora el 12 de agosto cumplió 13 años de marcha ininterrumpida, lo usan 24 horas por día, lo paran un día al mes para cambiar combustible, etc. Así que la mejor propaganda que tenemos. Hoy el valor de esa obra sería de unos 300 millones de dólares, hace 20 años era un poco menos de 200. Básicamente, digamos esto, uno dice, bueno, ¿cómo fue? Bueno, vamos a decir alguna característica más. Vimos alguna foto de esto. Esto es el hall principal del reactor. Esto es una imagen de ingeniería para ver que es una cosa evidentemente compleja. Es una obra de 15.000 metros cuadrados de construcción de edificios para el reactor propiamente dicho y toda la parte auxiliar. Y tiene 15.000 metros cúbicos de hormigón de distintos tipos para los blindajes, aislaciones, etc. Esto es algo lo vimos ahora acá en el film, un componente muy complejo, hecho en un material especial, se fabricó en nuestros talleres en Bariloche, se diseñó, se fabricó. El costo de ese componente solamente es de unos 5 millones de dólares. Esto da una idea de la complejidad, que un poco, digamos, INVAP firma un contrato con el organismo nuclear de ciencia y tecnología nuclear australiano y tiene como subcontratistas, tanto acá en la Argentina, del orden de un poquito menos de 100 empresas,
empresas australianas, otros proveedores externos, es decir, todo lo que no se iba a fabricar en la Argentina se elegía el proveedor número 1, número 2 del mundo, que era una condición que habían impuesto los australianos. Y además hay tantas empresas australianas porque el 50% del trabajo era condición de la licitación que los que ganaban la tenían que ejecutar en Australia. Eso también marca una diferencia de lo que es una política inteligente de saber cuando tengo que comprar afuera, pongo condiciones de que algo me quede más que el producto final, etc. Esto es un poco la característica que, digamos, diferencia INVAP de cualquier otra empresa de ingeniería, etcétera, que haya, yo diría, no solo en la Argentina, sino en América Latina, manejar un proyecto tan complejo donde hay 30.000 documentos técnicos activos que se utilizaron para esto, todas esas organizaciones, instituciones, y eso tiene que dar un resultado final preestablecido, con multas si no cumple el objetivo y con premios si los cumple en exceso, cosa que se cobró en una de las ocasiones de este proyecto, hubo una parte de premio. Este era todo el grupo que había en la puesta en marcha, hace ya en el 13 años, como dije antes, se cumplieron ahora el 12, un grupo de gente de INVAP y de la comisión, porque yo expliqué un poquito el tema que la comisión, por ejemplo, los combustibles se fabrican y se diseñan en la comisión, los combustibles nucleares. La puesta en marcha la hace gente de la comisión, que es la que tiene operadores. O sea, hay un trabajo conjunto muy imbricado, yo a veces digo INVAP, pero estamos hablando de las dos cosas. Del punto de vista de Australia, es la mayor inversión en ciencia y tecnología en un único proyecto en toda la historia de Australia. Así que un proyecto altamente significativo y también porque tuvo mucha contra, no porque estuviéramos nosotros, sino específicamente porque era un proyecto nuclear. Y hace 20 años atrás Australia era mucho más antinuclear, había mucho más grupos antinucleares que los que hay ahora, las opiniones van cambiando. Y del punto de vista de la Argentina era la mayor exportación de una planta llave en mano de alta tecnología vendida al contado, es decir, no había en el paquete que ofrecíamos una financiación porque sencillamente no la teníamos y por suerte son las oportunidades que podemos aprovechar en el exterior. Porque una de las cosas que nos diferencian de nuestros competidores es que nuestro país, nuestro sistema bancario, no da financiación como corresponde con nuestros competidores, financiaciones muy favorables, como es el caso ahora, la Argentina estaría comprando en principio un reactor a China, más que nada, no solo por la tecnología, sino más que nada por el tipo de financiación. Así que eso forma parte de la oferta cuando uno dice quiero ser competitivo. No es solo la tecnología, no es solo lo científico, lo tecnológico, sino que el paquete está integrado por toda una serie de otros factores que son importantes. Y esto cuando se cumplieron 10 años, hubo una ceremonia especial en Australia donde nos invitaron y ahí el que figura ahí es el japonés que está ahí, bueno, justo falleció hace pocos días, es la autoridad máxima o era la autoridad máxima del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena. O sea que este proyecto está considerado entre los 2 o 3 reactores más modernos, más seguros y como liderando un poquito ese segmento de mercado. Cuando uno dice, bueno, cuando uno dice una pequeña historia ahora, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo se llega a, de repente no hubo una decisión política, alguien dijo, bueno, ahora vamos a hacer reactores? Hay toda una historia, hay una historia que empieza con la CONEA, yo no la voy a contar en el año 50, me voy a referir a de donde arranca INVAP. INVAP arranca en mediados de los, bueno, el grupo original a principios de los 70, la empresa en sí en mediados de los 70. Uno de los 3 primeros proyectos emblemáticos fue el hacer un reactor en el Centro Atómico Bariloche en el Instituto Balseiro. El Instituto Balseiro y la Comisión de Energía Atómica decidieron hacer una carrera de ingeniería nuclear. Hasta ese momento el centro atómico era nada más que física, algún químico para dar la materia de química y todo el resto eran físicos y 4 o 5 ingenieros electrónicos. Pero a partir de ese momento había un plan nuclear, había una cosa, había necesidad de hacer una carrera, se necesitaba un reactor. El reactor estuvo a punto de comprarse la empresa General Atómica Americana y bueno, hubo ahí una iniciativa liderada por Baroto, Gil Gervino, gente que estaba en el grupo nuclear, liderando el grupo nuclear de INVAP y de la CONEA, porque en ese momento los que arrancamos la empresa en esa época éramos investigadores de la Comisión de Energía Atómica. Al principio fuimos incubados por la comisión. No habría INVAP, no había Australia, si no hubiera habido ese proceso de incubación que duró todos los primeros, yo diría, 5 o 10 años de la empresa.
Así que bueno, ahí lo convencieron a las autoridades de la Comisión de Energía Atómica que había capacidad, entre la capacidad empresaria que ya estaba mostrando INVAP al principio y la capacidad tecnológica que había desarrollado la CONEA en más de 20, 25 años de trabajo de complejidad creciente, podíamos hacer un equipo que hiciera ese reactor. Bueno, el reactor se hizo en el tiempo que lo había hecho una empresa extranjera, entre el 78 y el 82. Desde el 82 ya va a cumplir 37 años de funcionamiento. Todos los ingenieros nucleares argentinos pasaron por ahí y unos cuantos latinoamericanos. Así que es una obra relevante y eso es lo que permitió después, en una sucesión de proyectos de mayor complejidad, poder llegar a Australia. A Australia se llega porque hubo primero esa decisión. Esa decisión nos permitió vender el primer reactor que vendió INVAP, que fue Argelia. Fue el primer país que confió en la tecnología de INVAP, pero confió porque vino y vio el reactor que hicimos en Bariloche funcionando. Entonces, a partir de ahí, un país puede decidir comprar algo complejo a la Argentina. Si no ve algo funcionando, es muy difícil, prácticamente imposible, que compren algo en base a una propuesta, algo que no se vea funcionando. Posible porque la Argentina no tiene, o no tenía por lo menos nada de tradición tecnológica de exportador reconocido a nivel mundial. En paralelo con el de Argelia que hizo INVAP, hubo un reactor en Perú que lo vendió la Comisión de Energía Atómica, ahí también trabajamos. Un reactor que fue la primera licitación internacional en Egipto a principios de los 90, ese reactor se terminó en el 98, 2 presidentes fueron allá, fue Menem de acá, era Mubarak allá, que en ese momento, hoy están los dos venidos bastante a menos, pero en esa época eran 2 presidentes, digamos, bastante notables y fueron especialmente a la inauguración de ese proyecto, de ese reactor. O sea que ahí se ve también no solo el significado económico que tienen estos proyectos, sino el significado geopolítico en el máximo nivel. Habiendo hecho el de Egipto, esa fue la base, el antecedente que nos permitió presentarnos y primero calificar y después ganar el contrato de Australia. Así que hay toda una política, una decisión estratégica que se tomó allá por los años principios de los 80, fines de los 70, que fue la que permitió toda esta sucesión de cosas. Y eso es un poquito la base de lo que después se repite también un poco con los radares, con los satélites. Es decir, cuando el Estado Nacional tiene una necesidad, resolver un problema, lo que sea, tiene 2 opciones básicamente. Una, importarlo, que es lo que se ha hecho tradicionalmente muchas veces con equipos complejos. Otra, ver si dentro de las organizaciones de ciencia y tecnología, las empresas tecnológicas, etcétera, hay la capacidad de estirarse un paso más del nivel que tenían y correr ese riesgo el Estado Nacional, porque un privado no lo va a correr. Pero el Estado Nacional, una vez que hace eso, puede generar todos estos efectos. Entonces, ahí ya vamos a pasar un capítulo aparte para ver las características de las ventajas que tiene el uso estratégico del poder. Pero yo hablé también que íbamos a decir todo lo que hizo falta, o gran parte de lo que hizo falta para poder lograr ese contrato. En primer lugar, el embajador argentino en Australia. INVAP y la Comisión de Energía Atómica vendíamos una capacidad tecnológica, pero la más difícil era vender a Argentina como país confiable. Imagínense, el contrato se firmó el 13 de julio del año 2000 y en el año diciembre del 2001 vino el acabose. A nivel mundial fue un desastre todo lo que pasó. El trabajo que había hecho Stancanelli es el que garantizó que no interrumpieran el contrato en ese momento, que no habíamos construido nada, era solo ingeniería. Podían haber pasado a otro, tenían ofertas buenísimas de los alemanes, los franceses, pero no lo hicieron, en parte por la confianza técnica que se hizo entre los 2 grupos argentino y australiano, porque ellos entendían bien lo que querían y las capacidades que había, pero una parte muy importante a nivel político es el trabajo que había hecho el embajador Stancanelli. Si no hubiera sido por él, yo me atrevería a decir que no se hubiera conseguido este contrato en primer lugar, no se lo hubiera podido defender de los ataques difamatorios que hicieron los franceses, que era la oferta que creían que habían ganado, y la siguieron haciendo después de la firma del contrato, y después cuando vino esta crisis en el año 2001. Así que la actuación de la embajada, la Cancillería, se necesitó un respaldo. INVAP era una empresa, en ese año que ganó el proyecto, de 350 personas, vendíamos 30 millones de dólares por año. Era una empresa pequeña para una obra de 200 millones en ese momento.
no era suficiente la capacidad de garantía. Entonces se requirió la carta, hubo una carta del canciller Rodríguez Llavarini, y días antes de firmar el contrato nos dijeron, che, ¿no puede haber algo más los australianos? Y en 24 horas conseguimos una carta firmada por el presidente de la Rúa en ese momento. El ministro Lionel Jospin figura ahí porque vino a la Argentina una visita un año después que se había firmado el contrato prácticamente, y ahí de la Rúa también interviene para que paren de hacer esa campaña difamatoria, que era una empresa estatal francesa que seguía inventando cosas en contra de seguir. Y ahí se paró. O sea, de nuevo, el Congreso Nacional que aprobó el Tratado Nuclear Argentino-Australiano. Y ahí, como pequeña anécdota, en el año 2004, en ese momento, en el Senado pasó rápidamente, en diputados estaba bastante trabado, y ahí yo recuerdo un domingo a la tarde, toda una tarde hasta entrada a la noche, en la casa de Jorge, ahora no me sale el nombre, el que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya me voy a acordar el apellido, junto con, digamos, que era peronista, junto con en ese momento el diputado Pinedo y también con Fulvio Pompeo, que eran de distintas orientaciones políticas, todos trabajando en conjunto porque entendían que este proyecto, respaldar este proyecto y lograr ese acuerdo, era una cosa que excedía la rivalidad entre partidos, ¿no es cierto? Jorge Argüello, no me salía el nombre. Así que yo creo que esa es una muestra también de lo que algunos analistas políticos están pensando como rol de la tecnología, de apoyar los desarrollos tecnológicos como una cosa que unifique, que se transforme en una política de Estado extrapartidaria. O sea, para pelearse hay 10.000 temas, pero que los temas esenciales, la educación, etcétera, entre ellos también esté el tema del apoyo para el desarrollo tecnológico. Si no, no hay futuro. Hoy, como decíamos al principio, si no se generan divisas suficientes para poder importar lo que hace falta para proveer al mercado local, o sea que por más que uno se cerrara, el mercado local, para la provisión del mercado local necesita de divisas, una cierta cantidad de divisas. Así que es importante y también para generar fuentes de trabajo de alto valor agregado. Bueno, el Congreso también avaló las garantías para estos proyectos, son importantes, hay una ley de presupuesto. Lo mismo la legislatura de la provincia de Río Negro, el gobierno de Río Negro acompañando a la empresa, etcétera, y la CONEA ni hablar, que es de donde venimos, nuestro socio natural para todo, que da su respaldo tecnológico. Otro capítulo, ahora volviendo al tema del uso estratégico. Cuando uno dice el uso estratégico, está respondiendo a esta pregunta: ¿cómo hace un país en una tradición tecnológica para exportar bienes o servicios de alto valor agregado, de alta tecnología, y hacerlo eso sin que al Estado le cueste más? O sea, el Estado ya invierte en las universidades, en el sistema, en el CONICET, en distintos organismos, la CONEA, el INTA, el INTI, etc. Así que eso ya está invertido, como dicen los contadores, un costo hundido, ya está. Sin poner plata extra, pero usando estratégicamente esa política, ¿cómo hacerlo? Entonces, la respuesta es esa, usar estratégicamente. ¿Y eso qué es lo que trae como consecuencia? En primer lugar, solucionar un problema de costo competitivo, no solo de instalación, sino que estas instalaciones duran 30 o 40 años, entonces todo lo que es el mantenimiento, los repuestos, todo, etcétera, todo eso a veces duplica o más el costo inicial. Cuando uno hace una licitación internacional y compra un radar que va a durar 30, 40 años, uno decide cuál es el que quiere. A partir de ahí queda en manos de ese proveedor para todo lo que significa las etapas de los años de uso posteriores. Así que eso es importante porque muchas veces se compra sin tener en cuenta eso, por lo menos se compraba de esa manera. Abre las posibilidades de exportación, esto es lo que vimos en el caso del reactor, porque se puede mostrar que uno tiene esa tecnología dominada. Obviamente ahorra divisas. Todos los componentes electrónicos no se fabrican en la Argentina, tanto para lo nuclear, lo espacial, los radares, etc. Así que todo eso hay que importarlo. Pero eso por ahí es el 10% del monto. No comprar todo llave en mano, que implica la totalidad de la divisa. Sin costos adicionales para el Estado. La idea es de que, ¿por qué sin costo? Porque si uno no apuntara a tener un costo competitivo, nunca podría llegar después a exportar. Entonces está claro que de entrada el concepto del desarrollo tecnológico
que es una de las diferencias entre hacer tecnología o hacer ciencia. En ciencia el tema del costo no está involucrado en el desarrollo. Tiene que ser original, tiene que ser publicable. Por supuesto hay un presupuesto que le pasan para hacer eso, pero no tiene que ver con costos que se trasladen después a la economía. En el caso tecnológico, uno no publica, copia todo lo que puede copiar, que en el caso de académico está vedado, sería una malísima práctica copiar. En el caso tecnológico, todo lo que se puede copiar no hay que inventar la pólvora. Uno tiene que llegar a solucionar un problema. ¿Cómo lo hace? Es una cosa. Y menos que menos, en general no se publica porque tiene un valor. Ese conocimiento, ese know-how tiene un valor. Así que por más de que parezcan parecidos, que sean parecidos porque las instalaciones por ahí son parecidas, los laboratorios, la metodología científica se usa también en la parte de desarrollos tecnológicos, eso tiene una cosa. Habilita potenciales spin-off. O sea, INVAP arrancó en el tema nuclear, después a principios de los 90 pasamos al tema satelital espacial, después pasamos al tema de defensa, radares, etc. Ahora estamos haciendo también centros médicos, radiológicos, etc. O sea, hay toda una serie de cosas que una vez que uno arrancó y domina un poco esa tecnología de desarrollar proyectos tecnológicos complejos, lo puede ir aplicando en otro tipo de cosas. Así que todo eso viene de haber decidido que la fabricación de ese famoso reactor. Disminuye las importaciones, bueno, claramente, y además, y esto es muy importante, la experiencia nuestra, no quiero decir que es general, pero por lo menos la experiencia nuestra, es que si hay proyectos desafiantes, tecnológicamente hablando, científicamente hablando, hay proyectos desafiantes, convocantes que tienen que ver con un nacionalismo bien entendido, un orgullo de hacer las cosas en el país, los profesionales y técnicos argentinos, en su gran mayoría, se quedan a pesar de tener sueldos o condiciones económicas inferiores a las que podían tener en muchos países que ofrecen otro tipo de cosas, especialmente para gente formada. Así que este es otro hecho importante. O sea, conservar la materia gris no es cuestión de bla bla, es cuestión de tener proyectos convocantes, por lo menos en la parte tecnológica. Ahora, ¿esto es un invento argentino? ¿Nosotros lo descubrimos? No, esto es lo que hacen todos los países industrializados y lo siguen haciendo para mantenerse en la frontera, usar ese poder de compra inteligente. Pequeña anécdota, hace unos 20 años atrás, nos visitó el administrador general de la NASA. O sea, el desarrollo espacial argentino tiene que ver también con una colaboración en los años 90, fuerte colaboración con la NASA, que nos hizo acelerar, digamos, de alguna manera, catalizar el proceso de pasar de una tecnología nuclear a incluir una tecnología espacial. El administrador nos felicitó porque vio con cosas tan modestas que teníamos. No teníamos esa sede que se vio acá. Teníamos unos laboratorios ahí a 1000 metros del Hotel Yao Yao en Bariloche, que habían sido antiguamente, para los más veteranos habrán escuchado hablar de la Fundación Bariloche, en la época de los 60, de los 70, algo de los 80. En esas instalaciones que ahora nos pertenecen a nosotros, en un galpón más chico que este auditorio, más alto pero más chico, ahí se hicieron 3 satélites importantes. Después de la visita y lo que había dicho él, al final le dijimos a Dan Goldin, era el nombre en ese momento del administrador, qué más teníamos que hacer para ser un proveedor, aunque sea mínimo, de la NASA, para sacar chapa, de decir, bueno, somos proveedores de la NASA, podemos conseguir otras cosas, somos competitivos. Y él se rió y dijo, con la NASA íbamos a tener contactos, o sea, el apoyo, contactarnos con empresas, ayudarnos de alguna manera, pero no contracts, no contratos. Y dijimos, ¿por qué? Si había hablado tan bien, lo podíamos hacer cosas quizás más baratas que empresas americanas, y para como el argumento que usábamos nosotros, para el que paga impuestos, el taxpayer, como dicen en Estados Unidos, iba a ser mejor porque iba a conseguir cosas más baratas de nosotros. Y él se rió y dijo, sí, pero hay una política americana de siempre que es todo el dinero federal se gasta en empresas americanas, se invierte, se gasta en empresas americanas. Así que ahí tuvimos la primera lección de decir, ¿qué pasó con todos los que fuimos a estudiar a Estados Unidos? Tuvimos ese privilegio de haber ido allá, economistas de todo tipo y color, que esa parte de la receta no la compramos. Y compramos la de libertad de mercado, la de esto, la del otro, qué sé yo. ¿Qué nos pasó? Bueno, esto es lo que están haciendo, ni hablar de los países
industrializados del este, digamos, qué sé yo, Corea, todos esos países, China, etcétera, etcétera, que usan eso en forma clara. La otra cosa que es importante para que esta política se pueda usar es la planificación a mediano y largo plazo, cosa que en la Argentina en general no existe. O sea, si uno dice voy a hacer un plan de radarización para defensa, la frontera y esto, bueno, uno dice en 3 años quiero esto, en 5 años esto, en 10 años esto, y uno tiene un horizonte de planificación y tiene sentido desarrollar entonces un radar porque uno sabe que va a haber una compra escalonada. Bueno, eso en el tema de radarización ocurrió en el área de la Fuerza Aérea. En el año 2004 se aprobó por un decreto que firmó Kirchner en ese momento, en octubre del 2004, si no recuerdo mal, el 1407, que aprobaba el SINVICA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio, que planificaba compras tanto de radares para uso civil, para control del tráfico aéreo, como consecuencia de eso se desarrolló una industria satelital. Hemos hecho satélites radares de control de tráfico aéreo, radares de defensa y más recientemente radares meteorológicos, es decir, otra tecnología que se aprendió a dominar. ¿Qué consecuencias positivas? Bueno, generar empleo de alta calificación, mayores capacidades a pymes. Así como hay autopartistas, hay radarpartistas, no todo lo hacemos nosotros, desarrollamos la tecnología y encargamos a pymes. Pymes que por ahí no tienen el nivel de calidad o de preparación, etcétera, las ayudamos a que lleven ese nivel. Una vez que tienen ese nivel, nos proveen a nosotros en forma adecuada y además pueden acceder a otro tipo de mercados. Así que eso también un beneficio colateral adicional. Y también en el ámbito externo, cambiar la percepción de la Argentina como un país netamente productor de commodities y poder mostrar que hay por lo menos una puntita que contribuye a mostrar que también hay capacidad tecnológica. La anécdota es, cuando terminamos, al poco tiempo que se terminó el reactor de Australia, fue una delegación argentina de industriales y algunos que vendían maquinaria agrícola, máquinas agrícolas, que eran muy buenas, empresas argentinas. Y entonces estaban explicando la calidad, la bondad de sus empresas, qué sé yo, que son competitivas, etcétera. Y un australiano se paró y dijo, miren, si la Argentina es un país que ganó esta licitación, estaba al tanto, se ganó la licitación, se inauguró el reactor, tuvo un montón de difusión, ¿cómo no va a ser capaz, sin disminuir que hoy una máquina agrícola tiene una gran complejidad tecnológica, pero en la mentalidad de la gente, que es donde uno toma las decisiones, emotivamente se dice, che, si el que puede lo más, puede lo menos, si hicieron un reactor nuclear, compitieron, ¿cómo no van a hacer eso? Todo eso sin un peso adicional del Estado Nacional. Bueno, si uno dice, ustedes me dicen, bueno, nosotros no somos especialistas en temas satelitales o espaciales, probablemente algunos sí, pero en general no. ¿Cómo me podés mostrar el grado de competitividad que tiene la industria o la tecnología espacial argentina? Y el proyecto más significativo ocurrió hace unos años, que fue un proyecto compartido entre la NASA y la CONAE. La CONAE es el ente rector argentino, que es el proyecto SAC-D Aquarius, proyecto de alta visibilidad a nivel mundial porque fue diseñado y digamos, cumplió esa misión de medir desde el espacio la salinidad de todos los océanos en forma periódica. Uno dice, ¿para qué querés medir la salinidad de los océanos? Bueno, la idea es que eso es un elemento fundamental en entender, nutrir modelos que evalúan un poco todo este tema de calentamiento global, cambio climático. Probablemente uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Así que una misión de altísima visibilidad. Acá, ¿cómo fueron los roles? El ente rector argentino es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Eso es el que nos encarga INVAP, nos contrata INVAP a hacer el satélite y algunos instrumentos de interés científico de interés nacional. La NASA de Estados Unidos hizo el instrumento principal para medir esa salinidad desde el espacio. Imagínense la complejidad de ese instrumento. Un satélite vuela a 600 kilómetros de altura, 700, vuela a 25.000 kilómetros por hora y está midiendo la salinidad del océano en forma indirecta a través de medir la temperatura de la superficie de los mares. Así que imagínense el grado de complejidad de esa electrónica que manda esencialmente una señal, recibe la radiación de alguna manera, digamos, a través de esa distancia y moviéndose a esa velocidad.
Ese instrumento solo cuesta del orden de 200 millones de dólares, más unos 80, 100 del lanzamiento. Es decir, si uno dice, bueno, entonces ¿esto qué tiene que ver con la competitividad argentina? Es un proyecto en la NASA, que es la agencia espacial número 1 del mundo, o entre las número 1, que invierte 300 millones de dólares en una misión muy importante a nivel mundial en un satélite diseñado y fabricado en la Argentina. Eso yo creo que da una idea de que si la NASA no hace esto con montones de países, hay 3, 4 países en los cuales ha hecho proyectos conjuntos de este tipo. Así que esto es un poco una muestra. Bueno, esto es el aeropuerto de Bariloche cuando se hizo el lanzamiento, la primera imagen que se tomó de la salinidad de los océanos. Y acá me voy a detener un poco porque muestra también la complejidad de un proyecto satelital. Imagínense que eso es el satélite serán 3 metros cúbicos, no se cabe acá arriba en este escenario cómodamente, y hay más de 1 millón y medio de horas hombre, todas ahí metidas en esa forma, en los distintos componentes, instrumentos, etc. Sin contar el instrumento que hizo Estados Unidos, eso en el satélite propiamente dicho. Y ahí de nuevo el rol, la CONAES, la Agencia Espacial Argentina, contrata con INVAP como contratista principal. A través nuestro entraron 139 empresas argentinas con componentes, mayor o menor grado, de distinto tipo, a lo largo y ancho del país. Hay participantes extranjeros que pusieron algún instrumento o alguna parte, el caso de Brasil, se hicieron las pruebas del satélite. Este satélite fue el último satélite que tuvimos que ir a ensayarlo a Brasil porque acá no había facilidades. Hoy tenemos las facilidades en Bariloche y los satélites salen ya directamente a la base de lanzamiento totalmente listos. Y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de La Plata, en fin, todo del Instituto del CONICET, etc. O sea, todo eso es lo que de alguna manera en unos años tiene que producir un satélite que, como está claro, no se puede ir a reparar arriba. Tiene que ser confiable y estar los 3, 4 años que dura la misión, en este caso duró 4 años, poder hacerlo. Bueno, esto ya es un satélite más complejo, para que se den una idea, la antena, lo que está desplegado ahí es una antena de un radar muy sofisticado, es el satélite que se puso en órbita ahora en octubre del año pasado. Es un satélite, de nuevo el dueño es la CONAE. Varias cosas se fabricaron en la CONEA, en distintas empresas, y de alguna manera, en la CONAE propiamente dicho, y de alguna manera INVAP cumplió ese rol que tenemos de contratista principal, de poner todo junto en Bariloche, traer lo que hicimos nosotros, lo que hicieron los distintos organismos o empresas, y lanzarlo. Se lanzó exitosamente, ya estas son primeras imágenes que se tomaron, y la diferencia son satélites de la característica de observación de la Tierra. En vez de observarlo con métodos ópticos, que no pueden hacerlo de noche o si está nublado, que se pierden las imágenes, tiene una tecnología radar que hay pocos países, contados con los dedos de la mano, que la conectan. La Argentina la logramos desarrollar entre todas estas organizaciones, y que esa puede ser un nicho de mercado donde compitamos en una forma por ahí un poco más, no fácil no se puede decir, pero más probable de conseguir algún contrato que con los satélites propiamente dicho, que hay mucha más competencia. Bueno, esto es como es la sala de integración, es la que está ahora actualmente en Bariloche, cuando estaban los 2 ARSAT, los 2 satélites de comunicaciones, que se lanzaron en el 2014 y 2015, están volando perfectamente. ARSAT de eso tiene un flujo de fondos de varias decenas de millones de dólares asegurados por año. Y ven la complejidad de los distintos modelos y los estados que están. Y esta, en definitiva, es una muestra de un poco de la repercusión que tiene, por lo menos en la ciudad de Bariloche, y también pasó eso a nivel país, cuando se lanzó el ARSAT-2, ahí dice buen viaje a 2, ARSAT-2, que cuando la gente de Bariloche se enteró de que venía un avión especial, grande, etcétera, que se llevaba el satélite para la parte de lanzamiento en las Guayanas, se autoconvocó ahí gente no relacionada con INVAP, y realmente los que han estado, yo la verdad esa vez no estaba ahí, estaba afuera, los que han estado por ahí han visto gente muy emocionada, como si el satélite fuera de ellos. Y de alguna manera uno de los técnicos de INVAP dijo, bueno, es la única vez en la historia como científico, tecnólogo, que uno logra provocar una emoción parecida a lo que es ganar un campeonato mundial o ganar un partido importante o lo que sea. Si no, los científicos con las cosas que hacemos no logramos emocionar a nadie.
Bueno, ahora una etapa ya de ver un poquito de dónde arrancó esto, por lo menos algunas pinceladas. Hacer toda la historia nos llevaría bastante tiempo, pero por lo menos algunos hitos fundamentales. El inicio es en el principio de la década del 70. Barotto, que es el líder de todo el grupo, el doctor Conrado Barotto, el líder del grupo fundador de INVAP y el alma mater durante los primeros 15 años como empresa, él acababa de venir de hacer un posgrado, él se había doctorado en Bariloche, en el Balseiro, fue a hacer un posgrado a Estados Unidos, en la época que arrancaba el tema del nombre de Silicon Valley, creo que se remonta al año 71, cuando él estaba ahí terminando su estadía de 3 años allá, estuvo en un departamento de materiales, y él de alguna manera vivió esto de la virtuosidad entre la interacción entre empresas de tecnología que nacían, se formaban, interactuaban ida y vuelta con un sistema de universidades de excelencia, como es el caso de la Universidad de Stanford, donde hay varios premios Nobel vivos dando vuelta por ahí, etcétera, etcétera. Así que él vio eso, pero a diferencia de otra gente que va y ve afuera algo y lo quiere copiar tal cual está, él vino con el concepto, no trajo una copia del modelo, de que debería haber una interacción, y de alguna manera formó un grupo dentro del Centro Atómico Bariloche, del Instituto Balseiro, que se llamó originalmente Física Aplicada, que no estaba en ningún organigrama al método Barotto. Los que lo conocen, ahí lo veo a Carlos, saben que él es así de cosas no ortodoxas, todo lo que él hace no le busquemos pero llega a resultados importantes. Y de alguna manera convocó un grupito que éramos, qué sé yo, 7, 8 personas, todos físicos del Balseiro al principio, después fuimos agregando otras profesiones, ingenieros, etcétera, etcétera. Pero en ese momento éramos un grupo de profesionales, investigadores de la CONEA. Barotto mismo no creo que tuviera en ese momento 30 años, 31 años, o sea, bien joven, y los demás más menores todavía, o sea, gente joven. Y de alguna manera nosotros le decíamos a Barotto qué es lo que él, a dónde apuntaba él, qué es lo que quería hacer. Y Barotto, así como es un genio para estrategias y cosas importantes, etcétera, para explicar las cosas sencillas, no es fácil a veces entenderlo. Después de un rato que intentó y nosotros le decíamos que no entendíamos, nos pegó un grito y dice: muchachos, hay que hacer cosas que sirvan. Entonces, él no quería decir, siendo un doctor en física, viniendo del mundo de investigación básica, etcétera, que las cosas que se hacen en investigación básica no sirven. Lo que él decía, hay que hacer algo que tenga una aplicación más inmediata, no cosas que son más a futuro, hay que seguir haciéndolas, etcétera, sino algo que tenga aplicación más inmediata. Con eso arrancamos ese grupo medio no ordenado, no estructurado dentro de la comisión, y la idea es que se arrancaron con proyectos. Proyecto importante de ahí, el caso de la tecnología de enriquecimiento de uranio, el tema de la tecnología de producción de esponjas de circonio. Es decir, proyectos, en general, esos dos, que había pocos países en el mundo, contados con los dedos de la mano los que lo producían. En el caso de la esponja de circonio, 2 proveedores internacionales, uno francés, uno americano, y que en ambos casos, tanto el uranio enriquecido para combustible de reactores, no para otro uso, como el circonio, que es un material que se usa en la actividad nuclear bastante por sus propiedades muy, muy intensamente, eran restrictivos, eran los países proveedores, especialmente Estados Unidos, época del presidente Jimmy Carter, que impuso prohibición de exportar esos materiales a la Argentina. Y de alguna manera eso, las autoridades de la comisión en ese momento dijeron: bueno, nos prohíben, lo vamos a fabricar nosotros. ¿Qué es lo que hace la India, lo que hacen todos los países que se han desarrollado? Las prohibiciones no sirven. Pueden demorar un poco, pero hacen que se desarrollen capacidades indígenas. Así que un poco esos proyectos marcaron un poco el grupo, marcaron una política, un desafío, como Barotto también lo ponía en palabras de él, con una actitud de no al colonialismo mental, decía él, entendiéndose que por eso que el cerebro de los muchachos y chicas argentinos no teníamos nada que envidiarle a los europeos, americanos o lo que fuera. Y de alguna manera eso era una actitud de decir, aceptar desafíos que estaban a priori. Yo creo que si no hubiera estado Barotto ahí, ninguno de nosotros hubiera dicho eso lo podemos hacer. Esa es la verdad. Pero él contagiaba, tenía una manera de generar una sensación de urgencia que, aunque todos sabíamos que por ahí era un poco ficticia, porque no había esa urgencia, él generaba esa urgencia y se trabajaba en función de ese objetivo. Así que ese fue un poquito así el inicio. Él, con una formación jesuita
impuso ciertas cosas de austeridad, de manera de trabajar, de intensidad, que hoy, con la gente joven, sin querer desmerecer nada, las cosas cambiaron. Si en ese momento éramos un grupo que estábamos muy dispuestos a sacrificar, lamentablemente, por ahí en algunos casos, parte del tiempo familiar, del tiempo personal, en aras de mostrar estos objetivos. Tal era el entusiasmo. Y ese espíritu, en mayor o menor grado, se ha conservado a lo largo de las décadas, adaptado a la circunstancia que hay una cuanta población más joven que tiene una concepción de dividir mejor el tiempo, ¿no es cierto? La familia está, los hijos están, etc. Así que no está nada mal. Yo lo vivo eso con mi propio hijo, mis propios hijos. Así que, pero para cierta gente de los viejos, de los veteranos, que no entienden eso, se generan choques. Así que hay un choque generacional que hay que lidiar, que hay que gestionar. Bueno, la empresa es una sociedad del Estado, estructuralmente. Ese grupo, Barotto en algún momento dice, si queremos asegurarnos que algo que hacemos sirve, tiene que haber alguien dispuesto a pagar por eso. Y eso es una empresa. Una empresa hace algo que, si sirve, alguien lo paga. Y si no sirve, no lo paga. Entonces, de ahí se generó la idea de que esa estructura, trabajar dentro de la comisión para hacer cosas concretas, con costos, con plazos y con objetivos claros que hay que cumplir, si no, no se cobra, eso es una empresa. Se dio vuelta si sociedad anónima del Estado, bueno, finalmente lo que primó es esto, es una sociedad del Estado, el dueño es el 100% de la provincia de Río Negro y comparte el control con la Comisión de Energía Atómica porque en los primeros 10, 15 años de la empresa, esencialmente éramos una empresa nuclear, así que era natural. Y con el tiempo después se desarrollaron un vínculo equivalente con la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, y el sistema en general de ciencia y tecnología. A veces nosotros decimos, INVAP es la que sale, hizo esto, ganó esta licitación y todo, y es un poco la punta del iceberg. Pero por debajo de todo eso, si no tuviéramos esos vínculos que nos diferencian de cualquier empresa privada, cualquier empresa industrial, no viene en general del sector científico-tecnológico, no hablan el mismo idioma. Nosotros, en ese caso, tenemos esa ventaja porque nacimos de ahí, ¿no es cierto? Nacimos de maestro Jorge Sábato, no mío directamente, yo lo conocí, pero no fue profesor directo, pero sí de Barotto, Balseiro, Maistegui, el doctor Gaviola, en fin, varios de los próceres, digamos, científicos, algunos, el caso de Maistegui murió recientemente, que fueron profesores de Barotto, de alguna manera transmitieron eso, que en forma también, digamos, se relaciona un poco con los 3 premios Nobel de ciencia en la Argentina, que todos los trabajos de 2 de ellos, 2 de los 3 se hicieron acá en la Argentina. Pero ese yo rescato más que tuvieron ofertas para irse afuera y se quedaron en la Argentina. O sea que hay un poco un espíritu que ya viene de los maestros de decir, vale la pena hacer cosas nacionales, ¿no? Esto de nuevo es importante, nosotros no cansamos de repetirlo. Vivimos de lo que vendemos, somos una empresa. Eso hace maravillas, porque entonces la gente se enfoca en algo, sabe que lo tiene que terminar y sabe que de alguna manera, si bien no vive obsesionado, en INVAP se puede rajar una persona por no cumplir, por no estar a la altura del grupo donde trabaja, etc. Donde en general se llega a eso, el mismo grupo quiere que esa gente salga, no es una decisión de un gerente que se volvió loco y lo echa por cualquier cosa. Son pocos los casos que se llegan, pero es importante tener esa sensación, ¿no es cierto? A veces nosotros lo decimos, sabemos que podemos ser criticados, porque siempre hay gente que critica cualquier cosa, que practicamos el STAR. STAR, como estrella en inglés, saludable temor al raje. Entonces, no es que la gente vive obsesionada, pero tampoco que pueda hacer cualquier cosa, como en muchos organismos estatales, inclusive hay casos de que han robado, que han hecho cualquier cosa, y de alguna manera, por una u otra forma, zafan, ¿no? Esta es otra característica importante, se reinvierte el 100% de las utilidades. Eso todos los años que hubo ganancia, que es la mayor parte de los años, el total la provincia nunca se llevó nada. Eso nos diferencia de una empresa privada donde hay socios que retiran, etcétera, o se la llevan afuera o lo que sea. Acá todo se fue reinvirtiendo y eso permitió el crecimiento de la empresa. Hay un bono de participación en las ganancias entre todos los empleados que es un monto fijo en pesos, o sea, son 10.000 pesos, 15.000 pesos, para todos por igual. Los sueldos obviamente dependen de la responsabilidad, pero el concepto que impuso Barotto también al principio era que cada uno de su nivel de responsabilidad tiene distintos sueldos, pero el beneficio de la empresa lo hicimos entre todos. Entonces parte de ese beneficio se retorna, ¿no es cierto?
Hay un director, miembro del directorio elegido en la Asociación de Tenedores de Bonos, que es la asociación de personal. En INVAP no tenemos un sindicato, hay una asociación que nos nuclea todo, los gerentes, los operarios, todo, porque la idea es, como hay ese bono de participación, como se reinvierten las ganancias y hay una filosofía de empresa, de austeridad, etcétera, etcétera, todos se sienten un poco dueños y de alguna manera el director, por la Asociación de Tenedores de Bonos, está un poco más con la mentalidad de accionista, no solo de representar al personal. Las dos cosas, pero no es digamos, un sindicalismo así combativo, que está del otro lado y que no le importa las posibilidades que hay, pide acá. Es más, hay peleas, hay todo, pero dentro de un ámbito como puede haber entre la parte directiva propiamente dicha. INVAP es una empresa que tiene reconocida por su capacidad tecnológica. No podríamos hacer las cosas que hacemos si no tuviéramos una administración administrativa, contable, financiera de nivel. Si no la tendríamos, no podíamos competir, no podíamos salir al exterior, manejar varias empresas, varias obras a la vez en distintos lugares del mundo. Así que la administración tiene que estar acá. La prueba de eso es que somos una de las pocas empresas estatales que tiene informes, reportes trimestrales auditados con la auditoría externa todos los trimestres, o sea, cada 3 meses esto. Eso nos permitió emitir ya 3 series de obligaciones negociables, que es una forma de deuda, para la cual exigen la Comisión Nacional de Valores, exige las mismas condiciones que para ser emisor de acciones, que son este tipo de condiciones. Así que por un lado nos permite operar en el exterior, por otro lado nos permite esto. Y por supuesto no estamos en ningún presupuesto nacional y provincial. Hubo épocas en las cuales había aflojado el trabajo y de alguna manera fuimos tentados a decir, che, pero el gobierno le podría pagar los sueldos o esto. Y ya desde la época de Baroto, la primera vez que ocurrió eso, él tuvo la clarividencia de decir, no, el día que nos paguen los sueldos, desaparecemos como empresa competitiva. Se acabó, no hay tecnología, no se puede. ¿Por qué? Porque tienen que tener esta cosa, es fundamental. Es decir, hay toda una serie de variables que es lo que hacen que la empresa funcione. Hoy somos 1.400 empleados. En el 2003 éramos 350, en 2002, cuando hicimos el reactor de Australia, éramos 350. Hoy facturamos los últimos años casi 200 millones de dólares, en los últimos 2 o 3 años bajamos un poco, con el dólar ahora cuánto se cotiza, difícil, pero andamos alrededor de 150, 200 millones de dólares, el equivalente. Mirando a futuro tenemos mitad y mitad exportación y mitad nacional. Hay, bueno, decíamos, desarrollamos unos cuantos proveedores, hay 1.200, no todos están desarrollados, pero varios en Bariloche. El 85% del personal es profesional y técnico, de todas las especialidades. Tenemos gente no de todas las universidades, pero de todas las provincias, de gran parte de las universidades nacionales y privadas, etcétera. De alguna manera eso se ha ido dando en un proceso de selección que no fue dirigido a algo especialmente, pero así es como se fue dando. Tenemos sedes de INVAP en distintos lugares del mundo. Hoy tenemos proyectos en los 5 continentes, en países de los 5 continentes. Y el estatuto social de la empresa es bastante particular, porque el original preveía que uno de los objetos de la empresa es generación de fuentes genuinas de trabajo en la provincia de Río Negro. Con el tiempo, las actividades de INVAP fueron más desarrolladas a lo largo y ancho del país. Y entonces hace unos años atrás se cambió y dijo generar puestos de trabajo, no sé las palabras exactas, pero puestos de trabajo genuinos en la República Argentina. Así que esa es otra diferencia que hace que ciertas decisiones no las tomemos con la mentalidad de un inversor privado que quiere maximizar su ganancia, especialmente de corto plazo, y hace que tome ciertas decisiones. En este caso hay una mirada más de largo plazo y momentos en que en sectores no hubo cantidad de trabajo, también se mantuvieron las fuentes de trabajo, porque un poco la idea de la empresa es crear fuentes de trabajo, no reducir, ¿no es cierto? Tanto propias como en empresas que se han creado a través de INVAP. Y para ir terminando, hoy tenemos mucha actividad en los proyectos nucleares. Lo conversábamos con Carlos hace un rato. Estamos trabajando en 5 reactores, 4 de ellos nuevos, ganado en licitación internacional. Estamos trabajando en el reactor, el primer reactor que le exportamos a Argelia, ahora lo estamos modernizando, ampliando un poco la capacidad. O sea que eso es importante. Un cliente que nos contrató hace más de 30 años después necesita algo y nos vuelve a contratar a la Argentina.
Estamos haciendo el primer reactor en Arabia Saudita, un reactor muy chico. Ellos tienen un plan nuclear ambicioso y tienen que formar gente. Está dedicado más que nada a la formación de recursos humanos. 2 reactores gemelos, uno en la Argentina, otro en Brasil. Fue un acuerdo país-país que hicieron en su momento, 2011, creo que fue la presidenta Dilma y la presidenta Cristina, firmaron un acuerdo de hacer 2 reactores en paralelo, el mismo simultáneo, basados en nuestro reactor de Australia. Así que, bueno, eso, y fundamentalmente la licitación de Holanda que se ganó hace 2 años por segunda vez, en el 2009-2010 ya la habíamos ganado. Los holandeses tuvieron un problema, vino un poco posterior y de la crisis del 2008, la crisis mundial financiera, etcétera. Un poco consecuencia de eso, por otras cosas, lo suspendieron por falta de financiamiento. Varios años después, 2015, 2016, lo volvieron a hacer, la volvimos a ganar, los 3 mismos competidores, un grupo coreano, un grupo francés y nosotros, y en esta vez está terminando ya la primera parte de la ingeniería, la básica, ¿no es cierto? Además, estamos terminando este año, hoy estuve con el embajador nuevo de la India acá en la Argentina, estamos terminando una planta de radioisótopo que también se ganó en una licitación internacional y algunos proyectos acá en la Argentina. Estamos haciendo poco en la parte satelital, estamos terminando, digamos, avanzando, terminando el SAOCOM 1B, que es similar al que se lanzó en octubre, se va a lanzar a principios del año que viene, y después de eso afloja bastante, ahí está un satélite conjunto argentino-brasilero, y ahí salimos a buscar cómo utilizar esa capacidad importante que estaba desocupada, por decir así, ocupada con un bajo nivel de ocupación. Y ahí, después de varias tratativas, conseguimos asociarnos con una empresa importante turca que fabrica helicópteros, fabrica aviones, qué sé yo, 10 veces más grande que INVAP, vende casi $2.000 millones por año, y que tenían una capacidad de laboratorios y todo espacial, pero no tenían el know-how, propiedad intelectual, pero sí tenían dinero, y entonces nos asociamos, miti-miti. Nosotros ponemos la propiedad intelectual, el conocimiento previo, ellos ponen el dinero y ponen gente, técnicos, y la idea es desarrollar algo en conjunto, un satélite que los que llaman mini-geo, o sea, satélite de comunicaciones más pequeño, con otro combustible, la nueva generación de satélites. Así que, de alguna manera, nos la ingeniamos para poder mantener un mínimo de actividad que conserve las capacidades desarrolladas a lo largo de los proyectos, ¿no? Y en temas de defensa y radares, yo lo comenté ya rápidamente, de todo tipo de defensa, de control de tráfico aéreo. Y centros de medicina nuclear, se hicieron 19 centros en Venezuela, se están haciendo varios centros acá en distintos lugares de la Argentina, incluido Bariloche, que ya está funcionando, Río Gallegos, etcétera, La Pampa, etcétera. Y 3 centros de medicina nuclear que empezamos el año pasado con Bolivia. Ese es un proyecto de $150 millones. A diferencia de otros proyectos donde desarrollamos muchas cosas nosotros, estos son de integración, o sea, le diseñamos el centro, el edificio, todo llave en mano, se le entrena a la gente acá en distintos organismos de la comisión y otros centros de radioterapia y de medicina nuclear argentinos, y eso es parte de la provisión, y bueno, es un proyecto que el primer centro se va a empezar a poner en marcha ahora antes de fin de año, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, con esto empezamos y con esto terminamos de nuevo, digamos, ¿no es cierto? El desarrollo tecnológico, si bien en INVAP nos hemos ingeniado con mucha pelea, con mucha cosa, y la causa poco a poco fue convocando o autoconvocando a distintas autoridades en distintos estamentos, que fuimos alineando, como decimos en física, los espines, los esfuerzos hacia una misma dirección, pero todavía no está transformado en una política de Estado donde trascienda a los gobiernos y entonces aliente a la gente a hacer esfuerzos en moverse en esa dirección. Y finalmente un pensamiento, digamos, como físico que alguna vez creo que fui, ya estoy medio olvidado también, tenía que terminar con una cosa que me gusta mucho, un pensamiento de alguien muy importante en la física del siglo pasado, que en el año 1940 dijo algo así, que todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos, cómo conseguir la gente joven que pueda hacerlo y asegurarse que se queden en el país.
Los otros países se quedarán con litorales hermosos, iglesias, minas, con una historia fantástica, pero posiblemente no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. Esto fue el amigo Einstein, por lo menos se lo adjudican a él, en el año 1940, donde todavía la famosa bla bla de la economía del conocimiento, etcétera, etcétera, todavía no era. Él ya estaba en ese momento, aparte de los grandes avances en física, premios Nobel y todo, de alguna manera tenía alguna conexión a tierra con lo que era importante. Así que básicamente esto es lo que quería en una breve síntesis. Lo de Brevis, cuando yo le comentaba a Carlos que cuando compañeros míos de INVAP le dije, ¿qué vas a hacer? No, voy a dar una lección, no sé yo, Brevis. Cuando dije Brevis se pusieron a matar de la risa, porque dijeron, a vos el Brevis te van a matar. Bueno, qué sé yo. Yo pensaba que iba a tener la suerte de que por ahí Juan hiciera la parte musical, la parte artística al final. Entonces yo dije, bueno, la gente se va a tener que quedar para escucharlo a él. Pero me mataron cuando actuó al principio, así que, bueno, gracias. Yo no sé, yo le pregunté a Carlos si quieren hacer preguntas, los que se quieran ir, en fin, como quieran. Y si no, tengo un videíto de 2 minutos y pico de la fundación. Ese como cierre, no tengo más. ¿Me dejan poner el videíto de la...? No sé si se durmió ya el... Ah, no. Imagínate cómo le cambió la vida a Facu, que hoy al utilizar el VipMob, un bipedestador motorizado para chicos con patologías musculares, puede mantenerse erguido, ser más independiente y jugar a la par con sus amigos. Su alegría es inmensa y la nuestra también. Imagínate cómo le cambia la vida a muchas familias en el sur que a partir del desarrollo de la ecoestufa pueden calefaccionar sus hogares de manera más eficiente y segura, ahorrando recursos. Imagínate lo que puede sentir una persona con movilidad reducida al deslizarse por la nieve por primera vez gracias a una silla adaptada que fue diseñada y fabricada especialmente para que pueda esquiar y disfrutar la montaña y de la naturaleza en invierno. Imagínate qué importante es para los bebés prematuros contar con un ambiente adecuado para continuar su crecimiento. Gracias al desarrollo de Vincent, una tecnología médica que permite la medición constante del nivel del ruido de un espacio, ayudamos a evitar problemas de salud a futuro. Imagínate lo lindo que es ver proyectos que parecen imposibles transformarse en realidad. Los grandes resultados se obtienen escuchando, pensando sin límites, articulando saberes y tejiendo alianzas. Trabajamos con muchas organizaciones públicas y privadas, confiando en que el trabajo en equipo y de varios equipos a la vez es clave para transformar la realidad. Tanto creemos en el poder transformador del trabajo colaborativo que en este video preferimos no poner nuestro logo. Si te interesa saber más, sabemos que nos vas a encontrar. Están invitados, si lo desean, a poder hacerle al licenciado Otegi algunas preguntas. Sí, allí, señor. Mirá, ahí realmente es uno de los temas en los cuales no hemos logrado el éxito que esperábamos.
Nosotros nunca conseguimos financiamiento para desarrollar un equipo propio, que era lo que apuntaba, equipo de 2, 3 megavatios, o sea, hay más grandes ahora, pero un tamaño ya económicamente, que lo hace económicamente viable, y teníamos que juntar 40, 50 millones de dólares que nunca pudimos, obviamente nosotros no lo podemos generar, y bueno, no hubo, digamos, los privados ya que no ponen en eso, ellos prefieren ir a lo seguro. Entonces buscamos otra alternativa que era conseguir unos terrenos de la provincia en una zona que teníamos muy medida. Nosotros hicimos un trabajo desde principios de los 80 de medición en distintos lugares de la Patagonia y teníamos bien caracterizado un lugar dentro de la provincia de Río Negro. Y bueno, nos presentamos a las distintas rondas de los Renovar, pero ahí uno de los elementos fundamentales era el costo del financiamiento. O sea, nosotros tuvimos que buscar un socio, obviamente no teníamos 100, 200 millones de dólares como para hacer un parque de 100 megavatios o lo que fuere. Entonces buscamos socios y los socios conseguían dinero más caro y eso en la tarifa, que era lo que se competía, no anduvo. No anduvo en esa, no anduvo en la ronda 2, el inversor se retiró un poco antes de, digamos, el socio inversor se retiró un poco, una semana antes, 10 días antes del cierre, nos presentamos nosotros solos, también con una tarifa un poco más alta, así que no tuvimos suerte. Lo que sí estamos haciendo todavía son equipos de pocos kilovatios, o sea, 4 kilovatios que sirven para un paraje aislado, uno pone 2 o 3 de esos, pueden servir para una escuelita, un caserío, etcétera, pero que no es solo el costo del equipo, sino también de las baterías y de todo eso, y bueno, en los momentos de sequía de las provincias y que no hay promociones, el usuario de eso no puede pagar 10, 12 mil dólares que sale una instalación de ese tipo. Pero las capacidades la tenemos y tenemos una empresita hija de INVAP Ingeniería, que está en Neuquén, que fabrica esos equipos a pedido, ¿no? Así que, pero fue una de las... Tuvimos otro proyecto que era para hacer las palas, y en eso tuvimos un financiamiento del Fontar o de algo del Ministerio, y ese se hicieron las instalaciones y todo, pero bueno, cuando vino la sequía de los últimos años, hubo que pararlo. Entonces es un proyecto que está parado. Y ahí la idea era hacer palas ya de 40 metros de longitud para 80 metros de diámetro, ya equipos grandes. Y teníamos, digamos, cierta experiencia en el manejo de materiales de ese tipo para algún tema satelital y para algún tema de los molinos más chicos, etcétera. Así que teníamos alguna ventaja para hacer eso, pero eso también quedó. Así que en definitiva la respuesta corta es que fue uno de las tantas cosas que por ahí... Pero como decía un amigo, un viejo veterano ingeniero que era de la CONEA y después en INVAP, decía, cuando algo sale bien de entrada, todos los demás nos poníamos contentos y él se ponía triste y decía, che, ¿por qué te digo? Porque no aprendimos nada. Nosotros en el tema eólico aprendimos un montón. Así que bueno, es algo que está pendiente, todavía no lo hemos abandonado, pero en este momento, con la situación económica del país, el financiamiento externo está totalmente cortado y financiamiento interno obviamente que no hay, así que está por ahora en espera, digamos, de mejores vientos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allí, por favor. Te quería preguntar la visión de INVAP en cuanto a las normas ISO, y si ha sido un elemento como para mostrar a los demás cómo funciona la empresa, o si le ha ayudado en su funcionamiento, en la historia, a proceder de una manera u otra. Sí, mira, no es un tema que yo le haya dedicado pensamiento. Nosotros tenemos por filosofía el tema de contribuir, está dentro de un poco de nuestra misión, el tema de contribuir, proteger al medio ambiente, la formación, preparación de la gente, las comunidades donde estamos. De hecho, hay un poco esto que mostrábamos que de la Fundación INVAP tiene que ver con eso. Son cosas que hicimos por motu propio. Yo no diría de que el cumplir con las normas es importante, porque a veces en algunos contratos es una exigencia, entonces hay que hacerlo. Y aparte la gente nuestra que trabaja en la parte nuclear o espacial, pero especialmente en nucleares, hay montones de normas internacionales con las cuales tiene que estar continuamente cumpliendo. Yo no te sabría decir si el funcionamiento de INVAP no se explica. Muchas veces alguien dice, che, ¿cómo es INVAP? Entonces, ¿por qué no me mandás el estatuto? Yo el estatuto ni sé ni dónde está, ni para qué sirve. Se hizo una vez, un estatuto típico. Sí tiene algunas cosas importantes, lo de la participación en la ganancia de la gente, 2 o 3 cositas.
Pero el resto, nadie que lea ese estatuto 500.000 veces va a saber cómo funciona INVAP. Es una vivencia, es una tradición, hay maestros que de alguna manera nos formaron y se crea un clima, una cultura empresarial que tiene que ver con esas cosas, ¿no? Que tiene que ver con hechos que la gente ve que no hay distintas categorías, por más que algunos somos gerentes o directivos. Estuvimos en la trinchera muchos años, nos conocen, nos conocemos hace mucho. Hay toda una... Hoy está cambiando todo eso, pero hay toda una tradición de, qué sé yo, el coche más importante que tenemos en la empresa, que no tenemos muchos, más camionetas sí, coches no, es un Focus, un coche de $15.000. No andamos como funcionarios que tienen coches de $40.000 o $50.000, cuando podrían andar perfectamente en uno de 15.000. Es decir, viajamos todos en clase turista desde hace 40 y pico de años, no importa la edad, no importa el estatus que tenemos, entonces en el avión nos vemos todos, los técnicos que van, los operarios, todo. Todo eso crea un compromiso con la empresa. ¿Dónde está en el estatuto? Eso no está. Entonces, lo que quiero decir es, las normas, por ahí no entendí bien la pregunta y hablo de lo que creí entender, pero yo la verdad que no es algo que yo tenga presente, ¿no? De que las normas hayan... Pero hay que cumplirlas, si viene bien calificar, recalificamos, ahí tenemos, no me acuerdo cómo se llama, tiene unas siglas así, la empresa que viene cada tanto y calificamos, a veces hay algo que corregir o no, así que nos ayuda, sí, nos ayuda, pero no es algo fundamental en cuanto al funcionamiento de la empresa, ¿no? Muchas gracias. Sin más, le agradecemos al licenciado Otegi por la lectio brevis. Muchas gracias por su presencia. Gracias.